Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este pasaje el apóstol Pablo está dando por sentado que muchas veces los creyentes seremos dañados y maltratados injustamente, y que en medio de tales situaciones seremos tentados a reaccionar con amargura y devolver mal por mal. Los cristianos no somos inmunes al sentimiento de amargura, de resentimiento, de impotencia que surge cuando una persona nos ha hecho mal y no recibe su merecido. Pero el mandato bíblico es claro y contundente: no paguéis mal por mal. Cristo manda en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora yo me pregunto, cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras en el Sermón del Monte, ¿conocía Él el caso de aquella esposa cristiana que tiene que tratar con un marido incrédulo, indiferente, desconsiderado, necio, cruel, día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿Conocía Cristo el caso de esos padres que sufren profundamente la terrible ingratitud de uno de sus hijos? ¿O el desempleado cristiano que tiene que soportar a un jefe iracundo e intolerante que para colmo de males no paga bien y exige mucho? ¿O ese otro caso del hermano que ha sufrido la injusticia de un impío que ha sobornado a un juez en contra suya y que ha sufrido una pérdida considerable de sus bienes? ¿Conocía el Señor el de aquel otro hermano que ve con impotencia cómo alguien se ha dado a la tarea de esparcir rumores falsos en su contra y que mucha gente está comenzando a creer? Sí, mis hermanos, Él conocía no solamente todos esos casos, sino muchísimos otros aún más graves y que nosotros no podemos enumerar aquí. Sin embargo, aún así, Cristo nos dice: amad a vuestros enemigos. Antes que albergar amargura y resentimiento en el corazón contra aquellos que nos hacen mal, el Señor nos manda a amarles y hacerles bien. No importa qué tan grande sea el mal recibido, la respuesta del cristiano siempre debe ser el amor. Nunca la amargura, nunca el resentimiento. Ahora, mis hermanos, eso es fácil de decir, pero qué difícil de practicar. Eso es fácil de decir, qué difícil de practicar. Sobre todo en aquellos casos donde el daño ha sido irreparable, severo, y la persona en cuestión parece estar tranquila y campante sin recibir ninguna consecuencia por sus actos. ¿Cómo podemos enfrentar la amargura y el resentimiento en medio de situaciones como estas?
cómo enfrentar el maltrato y las injusticias que se cometen en contra nuestra, de modo que podamos reaccionar como cristianos, como hijos que somos de ese Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, ese es el tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando sufrimos injustamente. Un proceso que puede hacer brotar en nuestro corazón la hierba mala de la amargura si no lo manejamos bíblicamente. Yo estoy seguro que todos los cristianos verdaderos que están reunidos aquí en esta mañana sabemos que la palabra de Dios no nos da otra opción que la de devolver bien al que nos hace mal. Como vimos hace un momento, el Señor Jesucristo ha ordenado a los suyos que amen a sus enemigos, que oren por aquellos que los persiguen. Y la razón que da para el mandamiento es más poderosa que el mandamiento mismo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes dicen ser creyentes, muestren su filiación celestial haciendo bien al que les hace mal, porque eso es lo que Dios hace todos los días. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Mientras permanezca la edad presente, Dios seguirá repartiendo muchos de sus dones y muchas de sus bendiciones a personas crueles y perversas. Hablando de los paganos que no conocen a Dios y que cometen toda clase de aberraciones y de inmoralidad, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice que a esas personas Dios les ha dado testimonio de sí mismo. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo, si es verdad que existe Dios, hay tanto mal en el mundo. Pregunta errónea. Pregunta errónea. La pregunta que debemos hacer es, ¿cómo habiendo tanto pecado en el mundo? ¿Cómo habiendo tantos perversos en el mundo? ¿Cómo habiendo tantas personas que tienen un claro testimonio de la existencia de Dios, aún así lo niegan? Y Dios como quiera les da motivos para alegrarse en esta vida. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Haciendo bien, dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso hace Dios con personas que no lo conocen. Eso hace Dios por personas que aborrecen su nombre, que no le sirven, que no le aman, que no le obedecen, que no le adoran. Personas que son enemigas declaradas de Dios y aún así Él les hace bien. Y lo que nuestro Señor nos dice en el Sermón del Monte es que si somos hijos de Dios, debemos mostrar nuestra filiación imitando en eso a nuestro Padre Celestial. En Lucas capítulo 6, los versículos 35 al 36, que es el texto paralelo al de Mateo, que acabamos de citar, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ustedes saben cuántas personas reciben un montón de bendiciones todos los días de Dios y ni se les ocurre darle las gracias? Son ingratos y malos, y Dios les hace bien. Sed pues misericordiosos, dice el Señor, como también vuestro Padre es misericordioso. Ellos son ingratos, son malos, pero Dios comparte con ellos muchas de sus bendiciones. Él es benigno con personas que merecen recibir todo el peso de su ira, aún en este mismo instante. Y todavía Dios tiene tanta misericordia que los trae a una iglesia para escuchar su palabra, a personas que lo odian, y Dios les hace bien. Y mi hermano, si tú clamas ser hijo de ese Dios, tú no tienes otra opción. Tú debes imitarlo en eso.
Ahora bien, el hecho de que seamos creyentes, como yo decía en la introducción, no elimina la realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios. Y como tales, nosotros llevamos dentro de nosotros un fuerte sentido de justicia, porque Dios es justo. Un fuerte sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado proporcionalmente. La gente de Hollywood sabe eso. Y por eso pueden producir películas tan taquilleras, porque ellos saben que el espectador se va a identificar con la trama. Cuando un individuo sufre injustamente, y en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sentimos que hay algo que debe suceder allí. El mal debe ser castigado, el bien debe ser recompensado, y debe ser proporcionalmente. Ahora, si a esto añadimos la realidad de que nosotros pertenecemos a una raza caída, a una raza de gente orgullosa, a una raza de personas centradas en sí mismas, que aunque hemos sido libertados de esta vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ese egocentrismo que caracteriza nuestra vida sin Cristo ya fue eliminado. Pero aún así, hermanos, tenemos que luchar con el pecado que todavía mora en nuestro corazón. Tenemos que luchar con la tendencia a ver lo nuestro como más importante que lo de todo el mundo. Nuestro problema es peor que el de todo el mundo. De manera que cuando somos nosotros o algunos de los nuestros las víctimas del mal que se ha infringido, ese sentido de justicia que hay en nosotros por ser creados a la imagen de Dios, pero que se mezcla también con el pecado remanente, tiende a levantarse con más violencia. Mis hermanos, esa es una realidad. En nosotros lo legítimo se mezcla muchas veces con nuestro pecado y el asunto se empeora, se potencializa. El punto es que por una razón u otra, cuando experimentamos el mal en contra de nosotros o en contra de los nuestros, sentimos la necesidad, y quiero subrayar esa palabra, nosotros sentimos la necesidad de que el crimen sea castigado, que sea castigado adecuadamente, conforme a la falta que se ha cometido. Hay un sentimiento en nosotros que nos dice que eso tiene que ser así. Y eso causa una tensión que nosotros debemos aprender a manejar como creyentes. En lo más profundo de nuestro ser moral, sentimos que ese mal que se ha hecho no debe ser ignorado. Pero al mismo tiempo sabemos que no somos nosotros los que estamos llamados a ejecutar la penalidad de la ley. Alguien lo puso de esta manera: nosotros sabemos que no tenemos derecho de completar el círculo moral. ¿Y qué es eso del círculo moral? Bueno, un mal ha sido hecho, el pecador es castigado debidamente, proporcionalmente, el círculo se cerró. Este caso quedó archivado, finiquitado. Nosotros nos sentimos tranquilos, el mal recibió lo que merecía. Pero cuando eso no es así, ese círculo se queda abierto. Hay algo que está pendiente, hay algo con lo que no se trabajó en una forma adecuada. Y lo que la Biblia dice es que nosotros no debemos tomar la justicia en nuestras manos y cerrar ese círculo. No somos nosotros los que fuimos llamados a hacer eso. Ahora, la pregunta que queremos hacer ahora es: ¿cómo lidiar con la indignación que eso produce? Cuando uno ve ese círculo abierto ahí, ¡qué indignación! ¡Qué indignación! ¿Cómo impedir en nuestro corazón que nos llenemos de resentimiento y de amargura? O lo que es todavía un poco más difícil, ¿cómo yo puedo amar a una persona que me ha hecho mal de tal manera que yo decida no vengarme, sino hacerle bien? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en el tiempo que me queda. El remedio bíblico para la amargura y el resentimiento. ¿Cuál es el remedio bíblico? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es recordar los que somos sin la gracia de Dios.
Debemos recordar lo que somos sin la gracia de Dios. Mis amados hermanos, creyentes en Cristo que están aquí en esta mañana, aparte de la gracia salvadora de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Piezas de museo? No, somos pecadores y transgresores que no merecemos ninguna otra cosa que no sea la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Eso es lo que somos. Y si eso es lo que somos, entonces no hay razón para protestar. Quizá hemos sido tratados injustamente, porque se nos ha acusado de una falta que no hemos cometido. O se nos ha hecho un mal sin razón alguna. O peor todavía, alguien a quien nosotros nos hemos dedicado a hacerle bien, ahora nos está haciendo mal. Bueno, hermanos, el punto es que si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por las faltas que sí hemos cometido, porque tú estás diciendo, yo no hice de lo que se me acusa, muy bien, pero si Dios y los hombres nos dieran lo que merecemos por los pecados y las faltas que sí hemos cometido, mis hermanos, nuestras vidas serían un infierno aquí y un infierno por toda la eternidad. Sí, tal vez no somos culpables de lo que se dice de nosotros, pero por nosotros mismos, sin la gracia de Dios, somos peores que lo que cualquier persona puede pensar o decir de nosotros. Así que, hermanos, nosotros debemos creer lo que la Biblia dice que somos sin la gracia de Dios, y debemos meditar en eso continuamente, sobre todo cuando somos objetos de maltrato, de desconsideración, de injusticia. Es un asunto de fe, de fe. ¿Por qué tú viniste a Cristo? Porque tú reconociste que eras pecador y merecedor del infierno. Porque si no es así, ¿para qué viniste? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe porque confesamos que somos pecadores, porque creímos que en verdad merecíamos la condenación del infierno. Bueno, mi hermano, yo te estoy diciendo ahora que la clave está en seguir creyéndolo. La clave está en seguir creyéndolo. Los cristianos hacemos mucho énfasis en la fe que se necesita, que necesita el pecador para ser salvo. Y eso está muy bien. Pero no debemos perder de vista la fe que necesitamos nosotros ahora que somos salvos. Si queremos crecer en santidad, si queremos madurar en nuestra vida cristiana. Así que las mismas cosas que creímos cuando vinimos a Cristo, debemos seguirlas creyendo día tras día y aplicarlas en el momento preciso para luchar con las tentaciones. Ha sido tratado injustamente y el individuo parece que se ha salido con la suya o no ha recibido lo que en verdad merecía. Mi hermano, ejerce fe. Ejerce fe en lo que la Biblia dice que eres sin la gracia de Dios. Te han tratado injustamente por algo que no has hecho, sí, es verdad. No obstante, tampoco has recibido lo que justamente mereces por muchas cosas que tú sí has hecho. Si no fuese por la pura gracia de Dios, no podríamos hoy disfrutar de muchas de las bendiciones que nosotros recibimos de su mano, y de manera particular la bendición de tener comunión con Él, la bendición de conocer a Cristo, ser hijos de Dios. Ahora bien, eso todavía no elimina el problema que planteamos al principio. El círculo moral sigue abierto. El malhechor no ha recibido lo que merece. Y nosotros seguimos luchando con un sentido de indignación, producido en parte por la imagen de Dios en nosotros. No lo olvides, eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que una persona dice, eso es injusto, está reconociendo a Dios. Porque está reconociendo que hay una norma de justicia a la que todos deberíamos amoldarnos. ¿Y de dónde viene esa norma de justicia? Del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Eso está allí todavía trabajando en nuestro corazón. Y a veces mezclado con el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar adecuadamente ese problema? La respuesta es
ejerciendo fe en la administración de la justicia de Dios. Ejerciendo fe en la administración de la justicia de Dios. Veamos una vez más Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque a veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, Pablo dice aquí que la venganza le pertenece al Señor. Él se encargará en su momento de que cada cual reciba lo que merece. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, algún día todo hombre recibirá lo que merece. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él se encargará de cerrar el círculo moral en todos los casos, y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho. No tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos. Dios nos dice que podemos descansar tranquilos sabiendo que Él se encargará. Él se encargará. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos dejar lugar para la ira de Dios. Dejar lugar. Cuando tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. No estamos dejando lugar para la ira de Dios. Y lo que es aún más terrible, mi hermano, cuando nosotros hacemos eso, estamos en verdad dudando de la justicia de Dios. Estamos poniendo en dudas la justicia de Dios. Cuando tomamos venganza con nuestras propias manos y damos riendas sueltas a nuestra amargura, a nuestro resentimiento, estamos actuando como paganos, estamos actuando como impíos, estamos actuando en incredulidad, no estamos confiando en la promesa que Dios nos ha dado. Sí, yo sé que te han tratado injustamente, dice Pablo, y yo sé que esta persona merece ser castigada por lo que ha hecho. Y yo sé que aún no ha recibido su merecido, pero no te corresponde a ti aplicar el castigo. Dios se encargará de ese caso como tú no puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede ver el mal desde todos los ángulos. Nosotros tenemos una visión de túnel, vemos una parte del problema, pero cuando Dios va a tratar con un problema, Él ve el problema de todos los ángulos, desde todas las perspectivas. Él ve lo que el individuo hizo, Él ve la motivación de su corazón, Él ve el pensamiento perverso que tuvo, las maquinaciones que tuvo, Él lo ve todo. Y cuando Él aplique su justicia, créanme mis hermanos, será una justicia cabal y perfecta. Una justicia que tomará en cuenta todos, absolutamente todos los aspectos del mal que ha sido hecho. Eso no lo puedes hacer tú ni puedo hacerlo yo. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú crees en esa promesa? ¿Tú crees en esa promesa? Porque solo la fe en esa promesa te ayudará a vencer la amargura y el resentimiento. Él nos promete que se encargará de juzgar a nuestros enemigos y de darles el pago. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos ahora tranquilamente dedicarnos a hacerle bien. Ese es el punto. Él te dice, mira, deja lugar para la ira mía. La parte que te toca a ti ahora, en este lado del cielo, es hacerle bien. Dedícate tranquilamente a hacerle bien, que yo me encargo del resto. La otra parte me toca a mí, no te toca a ti. Esa fue la forma como nuestro Señor Jesucristo lidió con este asunto. Y de paso, enseñándonos un ejemplo que nosotros debemos copiar. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Mis hermanos, en toda la historia humana, nadie nunca ha sido tratado tan injustamente en el mismo grado que nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Él era sin pecado, Él nunca dañó a nadie, por el contrario se dedicó activamente a buscar el bien de otros, activamente, hasta el punto de dar su vida por personas que no lo merecían en absoluto. Nadie ha merecido nunca más honor que Jesús. Nadie. Y nadie ha sido ni será nunca más deshonrado que Él. Aún en esta misma hora. Es más, hay personas aquí sentadas que en este mismo momento están deshonrando a Jesucristo. Aquí, ahora mismo. Y Dios puede mandarles un rayo y fulminarlos ahora mismo. O detener su corazón. El corazón de cada uno de ustedes está en las manos de Dios. Es Él que decide si va a ser un tic más, o si va a ser tic, tic, tic y se paró y se acabó. Es Él que lo decide. Y aún así Dios los mantiene con vida. Y les da la oportunidad de seguir escuchando su bendita palabra para que sean salvos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Señor. Miren, hermanos, si alguien tenía derecho a sentirse amargado, desilusionado, deseoso de venganza, era Cristo. Pero ¿cómo enfrentó Él esta situación? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Luego de decirnos que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sabía que en ese momento Él no debía vengarse de todos aquellos que le estaban haciendo mal. Y en cambio lo que hizo fue encomendar su causa en las manos de Dios. Él descansó tranquilo en la justicia de su Padre. Y precisamente porque Él descansó tranquilo en la justicia de su Padre, mientras lo abofeteaban, mientras lo golpeaban, mientras lo escupían, cuando lo coronaron de espinas, cuando lo golpeaban con una caña para que las espinas se le clavaran más profundamente en la cabeza, Cristo decía: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, oh Señor, ellos no saben lo que hacen. Y yo tengo la convicción de que muchos de esos que estaban allí maldiciendo a Jesucristo se convirtieron en el día de Pentecostés como producto de esa oración. Alguien estará aquí pensando: sí, pastor, pero eso fue Cristo. No, mi hermano, si tú eres creyente, Él espera de ti que lo imites en eso. Si tú eres creyente. Vamos a leer ahora los versículos anteriores. Versículo 19 de Primera de Pedro 2. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo conquistó la amargura, descansando en la justicia de Dios, encomendando su causa al que juzga justamente, y eso es exactamente lo que Él espera que tú hagas. Exactamente, ni más ni menos. Algún día se hará justicia. Y nosotros descansaremos tranquilos, no porque nos alegraremos de ver venir el mal sobre aquellos que nos hicieron mal, sino porque nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho y porque veremos la gloria de Dios manifestada en sus justos juicios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1.
Yo sé que hoy día hablar del infierno en la mentalidad de muchos es una cosa completamente anacrónica. Eso estaba bien para la gente de la Edad Media. Pero hablar hoy de una condenación eterna, donde todos los impíos serán arrojados en un lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde la conciencia de los impíos estará carcomiéndoles por los siglos de los siglos, recordándoles todas las oportunidades que tuvieron de arrepentirse, todas las oportunidades que Dios les dio para no caer en ese horrible lugar. Pero ya no habrá esperanza. Ya no habrá esperanza. Cuando Dante Alighieri escribió su famosa comedia, Divina Comedia, en las puertas del infierno colocó un letrero que dice: entrad por estas puertas, vosotros que ya no tenéis esperanza. Sí, yo sé que para muchos eso es hablar de algo anacrónico, pero mi amigo, hay un problema. Tú existes y tu alma no se puede deshacer. Tu alma es eterna desde el mismo momento en que comenzaste a existir. Tú existirás para siempre. Y Dios es perfectamente santo. Él ha hecho todo lo que podía hacer para traerte al arrepentimiento. Él ha hecho todo lo que podía hacer para mostrarte que Él está allí. Hizo una creación perfecta, dio un libro perfecto, y en el día del juicio nadie podrá levantar su mano y decir que es inocente. Y ahora escuchen lo que dice Pablo aquí, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Nosotros veremos la gloria de Dios en el juicio de Dios. Quizás la ilustración más impactante de esa enseñanza bíblica es la que encontramos en Apocalipsis 18. Apocalipsis, capítulo 18, donde vemos una descripción del juicio de Dios sobre los poderes anticristianos del mundo. Es de eso que trata Apocalipsis 17, 18 y 19. Estos poderes son llamados en ocasiones Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue una nación que persiguió y llevó en cautiverio al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Dios le llama Babilonia a esos poderes anticristianos del mundo para resaltar su animosidad contra el pueblo de Dios. Pero Dios anuncia en estos capítulos de Apocalipsis que esos poderes anticristianos serán completamente destruidos. Dios derramará su ira sobre ellos algún día. ¿Y saben lo que hace Juan en el Apocalipsis? Invitar a los santos a regocijarse en esa promesa. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios les ha hecho justicia. Sí, hoy día el mundo se burla de los cristianos, nosotros somos unos imbéciles. Pero hermanos, algún día las cosas funcionarán al derecho. Y dice Juan aquí: regocíjate, cielo, regocíjese en santos, porque Dios finalmente os ha hecho justicia. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amados hermanos, nosotros podemos tranquilamente dedicarnos a hacerles bien a los que nos hacen mal, sin amarguras, sin resentimientos, encomendando nuestra causa a aquel que juzga justamente. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Que Dios completará el círculo moral. No trates de hacerlo tú, porque si asumes esa posición, te llenarás de amargura, te llenarás de resentimiento y no estarás actuando como se supone que debe hacerlo un cristiano. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Bueno, pastor, esa enseñanza está muy buena cuando es un impío el que me ha hecho daño. Pero ¿y cuando es un creyente? ¿Y cuando es un cristiano el que me ha hecho todo ese mal? ¿Cómo manejamos ese asunto? Porque no podemos estar esperando en la justicia futura de Dios, porque la Biblia dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Ya que no podemos mirar al juicio de Dios, ¿a dónde debemos mirar? A la cruz de Cristo. Mi hermano, todos los pecados que han sido y serán cometidos en contra de los creyentes ya fueron vengados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. En la cruz del Calvario el círculo moral se cerró. En la cruz del Calvario ese pecado fue condenado, fue vengado. Y debo aclarar que ciertamente hay lugar para tratar bíblicamente con el pecado que otros cometen contra nosotros. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. La Biblia nos da principios para tratar un problema personal con otro en la iglesia, pero mi hermano, no hay lugar para la amargura y el resentimiento. Iré a él a amonestarlo en amor, para hacerle bien, no para desahogar mi resentimiento. No, para hacerle bien, porque no tengo razón alguna para albergar resentimiento ni amargura. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo dice aquí que tenemos una responsabilidad como creyentes de echar fuera de nosotros todo sentimiento de amargura que intente adueñarse de nuestros corazones. Quítense de vosotros toda amargura. Pablo no dice allí, aguarda a que Dios obre en tu corazón. Quédate tranquilo, esperar la obra de Dios. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice allí, quítate esa amargura, amparado en la fuerza que da la gracia y a través de la fe, mirando la cruz de Cristo. Mi hermano, quítate esa ropa sucia y hazlo ya. Hazlo ya. Es tu responsabilidad. Quítate toda amargura. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, debes examinarte a ti mismo para ver si has estado permitiendo que ese pecado encuentre cabida en tu corazón. Examínate, mi hermano. Un verdadero cristiano no puede vivir sumido en la amargura. Pero la amargura, como cualquier otro pecado, puede en un momento dado encontrar cabida en el corazón de un creyente. Examínate a ti mismo. Ahora, trata de ser objetivo. Porque muchas veces no somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos. A veces uno dice, mi hermano, mi hermana, te estoy oyendo hablar y me da la impresión de que estás amargada, de que estás amargado.
No, yo no tengo amargura, lo que pasa es que me siento herido. Mi hermano, mi hermana, es que ese es precisamente el sentimiento que usualmente experimentamos cuando tenemos amargura en el corazón. Sentirse herido. Evalúate objetivamente. Alguien ha dado una lista de síntomas para que nosotros podamos evaluarnos. ¿Cómo uno sabe que ya ese veneno ha comenzado a corroer el corazón? Bueno, aquí algunos síntomas: chismes y murmuración. Chismes y murmuración. El que se siente herido y está amargado comienza a hablar. Él quiere que todo el mundo sepa lo que ha pasado. Chismes y murmuración. Quejas. Se convierte en una persona quejosa. Todo el tiempo está quejándose de algo. Sospechas. Dudamos de los motivos de aquellas personas contra los cuales estamos resentidos. Estamos juzgando motivos. Autocompasión. Los pensamientos giran en torno a nosotros mismos y en torno a lo que nos han hecho. Yo no merecía esto. Autocompasión. Falta de gozo. La amargura es una cosa terrible. Roba el gozo del corazón. Decía alguien, la amargura es como un ácido. Destruye al contenedor que la guarda. La amargura corroe el corazón. Hace la vida miserable de las personas. Y por supuesto también hace la vida miserable de todo el que está al lado de ese miserable. Es un ácido la amargura. Deseo de venganza. Una actitud hipercrítica hacia el pecado de los demás. ¿Eso hace una persona amargada? Una persona amargada está más pendiente de lo que otros están haciendo mal, a su propio pecado. Ellos se creen fiscales de todo el mundo. Es un amargado, es una amargada. Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 7, quítate primero la viga que esté en el ojo tuyo para que saques la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo sé que podríamos añadir algunos síntomas más. Yo creo que son suficientes para que nos evaluemos con objetividad. Examínate a ti mismo. En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado. Pecado. Cada vez que descubramos ese sentimiento pecaminoso anidándose en nuestro corazón, es un pecado. Pablo dice en Efesios 4:30, inmediatamente antes de decir quítense de vosotros toda amargura, enojo, etcétera, dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, eso contrista al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ese no es el carácter de Jesucristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón, cada vez más semejante a Él. ¿No has dejado tu causa en las manos de Dios, que es el que tiene derecho y autoridad para dar el pago? Y por eso es que te sientes tan incómodo en tu corazón. Confiesa tu pecado, confiando en que Él te perdonará, porque Él así lo ha prometido. En tercer lugar, y esto sí que es difícil, debemos tomar la determinación de perdonar y hacerle bien al que nos ha hecho mal. Debemos tomar la determinación. Cuando Pablo dice quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera, dice antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios es el modelo a imitar. Mire, pastor, es que lo que yo siento, esa herida que yo siento es tan profunda que yo no puedo perdonar. No, mi hermano, tú no quieres perdonar. Tú no quieres perdonar, porque el perdón no es un sentimiento. El perdón es la actuación responsable de un cristiano que promete en el fondo de su corazón no sacar más ese asunto a colación nunca más. No solamente delante de esa persona, ni siquiera delante de mi propio pensamiento. Cuando yo le digo a una persona te perdono, le estoy diciendo te prometo que así como Dios tomó todos mis pecados y los arrojó en el fondo del mar, así te prometo que yo voy a arrojar el tuyo en el fondo del mar. Y yo sé que Dios no padece de amnesia. Yo tampoco voy a padecer de amnesia. El diablo se encargará de traerme ese pensamiento una y otra vez. Pero aquel que ha dicho te perdono, está luchando en su corazón para no pensar en eso nunca más. Eso es perdonar. Eso es perdonar. Y Dios es el modelo. Yo pequé contra Dios y Dios no solo me perdonó,
sino que me hace mucho bien. Eso es lo que yo debo hacer si soy uno de sus hijos, aún con los enemigos. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, dadle de comer, dale de beber, porque haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que cuando tú le haces bien a una persona que te ha hecho mal, probablemente el Espíritu Santo tomará eso para hacer sentir dolor en la conciencia de ese individuo. Y ese dolor en la conciencia de ese individuo puede ser que lo traiga al arrepentimiento. O sea que aún eso es para el bien del otro. No es de que le voy a hacer bien para que se sienta mal. No, ese no es el corazón, es le voy a hacer bien para que su conciencia sea herida y le voy a orar a Dios para que ese dolor sea para arrepentimiento. Ah, pero pastor, ¿y qué sucede si la persona que ha pecado contra mí no se arrepiente del pecado y no me ha pedido perdón? ¿Debes perdonarlo en tu corazón? Debes perdonarlo en tu corazón y estar dispuesto a hacer todo lo que esté a tu alcance para lograr con esa persona una reconciliación. Romanos 12:18, mientras dependa de ti, trata de estar en paz con todos los hombres. Mientras dependa de ti. Y mientras eso ocurra, tienes que estar dispuesto a hacer todo el bien que puedas hacerle. Que puedas hacerle. Pastor, ¿y qué si el individuo pide perdón y después vuelve a hacer lo mismo? Bueno, probablemente eso minará tu confianza en él, pero no te debe impedir perdonarlo. Perdonar y confiar no es lo mismo. Yo puedo perdonar a una persona y no confiar en ella, porque tiene un patrón de conducta que me ha hecho perderle la confianza. Pero debo perdonarlo como quiera. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú has ido delante de Dios a pedirle perdón por un pecado y Él te perdonó? Por fe lo sabemos, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú nunca jamás vuelves a cometer ese mismo pecado. ¿Cuántas veces ha tenido Dios que perdonarte a ti una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el mismo pecado? Y aquellos que están aquí sin Cristo, permítame decirles algo con toda seriedad, con toda seriedad. Mi amigo, Dios ha establecido un día en el que le dará el pago a cada uno y le dará el pago que merece. Y mi pregunta es, ¿cuál será tu destino en ese día? ¿Cuál será tu destino? Porque todos los creyentes estaremos allí confiados, porque sabemos que Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Toda la ira que nosotros merecíamos, Dios el Padre, por amor a nosotros, la arrojó sobre su Hijo Jesucristo. Pero mi amigo, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Recibirás el pago en persona por haber rechazado hasta el último día de tu vida el perdón de los pecados y el don de la vida eterna en Jesucristo? Mi amigo, no juegues con tu alma, porque un segundo después de tu muerte, un segundo después, te vas a dar cuenta de que todo esto era verdad y ya no tendrás la menor oportunidad de arrepentirte. Un segundo después de tu muerte, hay un momento en que los hombres pasan el umbral del tiempo a la eternidad. Y en ese momento contemplan espantados que el mensaje de la palabra de Dios era verdad, que tienen por delante de sí una condenación eterna. Por los siglos de los siglos estarán pagando por el pecado de haber pisoteado el nombre de Dios, de no haber tomado en cuenta todas las cosas que Él ha hecho para mostrar que Él está allí, y el mensaje de reconciliación que ha enviado al mundo. En ese instante sabrás que ya no hay vuelta atrás. En ese instante.
¿Te atreverás a presentarte en el día del juicio para defenderte a ti mismo? Hay un abogado que nunca ha perdido ni perderá un juicio delante del trono de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y Él puede ser tu abogado en este día, en esta misma hora, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no juegues con tu alma. Yo no estoy hablando aquí de si va a ganar el PLD o el PRD o el PRCC y resulta que todavía tengo 4 años para sacar al que tenga el gobierno si no me agrada. No, aquí no estamos hablando de ese tipo de boberías. Aquí estamos hablando de tu alma inmortal. Aquí estamos hablando del castigo que Dios ha de infligir sobre los pecadores por los siglos de los siglos. Un castigo muy bien merecido. Porque Dios en su amor envió a su propio Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué castigo tú crees que merecerá a aquellos que pisotearen al Hijo de Dios? Pero mi amigo, hay esperanza todavía para ti, porque tu corazón sigue latiendo. Y Dios en su bondad y en su misericordia te ha traído a este lugar a escuchar una vez más el mensaje del Evangelio. No menosprecies la misericordia de Dios. No menosprecies la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, ciertamente tú eres un Dios perfecto en justicia, pero también eres un Dios perfecto en amor. Y fue tan grande tu amor por tus criaturas rebeldes y miserables que enviaste a tu propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para recibir en su cuerpo y en su alma toda la ira que por tu justa justicia merece todo pecador. Gracias por tu bendito Hijo. Gracias por nuestro Salvador. Oh Señor, ayúdanos para que podamos mirar por los ojos de la fe a aquel día del juicio o a la cruz del Calvario cuando alguien nos hace mal, para poder enfrentar correctamente el sentimiento de amargura y de resentimiento. Líbranos de ese ácido que corroe el corazón. Pero mira también, Señor, a aquellos que están aquí sin Cristo. Dios nuestro, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, por amor a tu Hijo, por la gloria de tu Hijo Jesucristo, que sigue teniendo poder para salvar, manifiesta aquí, en esta hora, en este lugar, que Cristo sigue siendo un poderoso Salvador y que Él todavía concede arrepentimiento y perdón de pecados. Salva, Señor, te lo suplicamos. Salva, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. La tumba está vacía. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Señor. Qué bueno estar en su casa junto a su pueblo alabando su santo nombre. Pero ciertamente, hermanos, cuando lleguemos a la gloria y estemos todos juntos, de todo pueblo, toda tribu, lengua, nación, qué glorioso será poder alabar todos juntos al Cordero. Y hoy tuvimos un pequeñito ensayo al tener aquí hermanos de México, de Colombia, de Chile, de República Dominicana, de Cuba, de Estados Unidos, de Puerto Rico. ¿Qué se me está quedando? Costa Rica. Wow, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de poder alabar juntos en esta mañana al pueblo de Dios. Yo les pido por favor que vayan conmigo a segunda a los Corintios, pero esta vez no al capítulo 1, sino al capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. No vamos a continuar, obviamente, nuestra serie en Primera Tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor:
El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, está hablando de sí mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensatos, pues diría la verdad. Es decir, si quisiera gloriarse de esa visita al paraíso, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y aquí está mi texto que voy a estar exponiendo en esta mañana. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar una vez más. Soberano Señor, cuánto necesita tu pueblo tu palabra. Cuánto necesitamos tus hijos, que tu Espíritu Santo venga y aplique con poder tu palabra en nuestros corazones. Estamos tan necesitados de ti. Seguramente en medio nuestro hay hermanos cansados, agotados en la carrera, hermanos que están abatidos a través de diversas dificultades, tribulaciones, aflicciones, pastores que están en medio nuestro debido al intensivo pastoral. Cuánto necesitamos, oh Señor, todos nosotros, que tú nos ministres en esta mañana. Ven y háblanos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo supongo que algunos aquí, o probablemente muchos aquí, alguna vez han pensado que de no ser por algunas limitaciones, pudieran servir mejor, pudieran ser más útiles en el reino de Dios. ¿Has pensado eso alguna vez? Óyeme, si yo no tuviera este problema, tal vez si yo hubiera tenido una mejor educación académica, o si yo tuviera una mejor salud, o si yo tuviera una mejor memoria, o si yo tuviera en general mejores circunstancias en mi vida, yo pudiera ser más efectivo en mi servicio al Señor y a su iglesia. Mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez tú has pensado así? O tal vez estás aquí hoy en la mañana pensando así. Esa forma de pensar no solamente surge de nuestro pecado, de nuestra percepción de las cosas, sino que también es alimentada por el mundo, que tiende a admirar a todas esas personas que, a pesar de muchas dificultades, que tienen que vencer muchos problemas, logran grandes cosas. Nos fascinan esas historias, ¿verdad? El individuo que, siendo pobre y en circunstancias bien difíciles, logran cosas extraordinarias, descansando únicamente en sus propias capacidades y en su propia determinación. Hasta hacen películas sobre ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, que vimos una película llamada Rudy, de un muchacho pequeño que quería jugar fútbol americano en el equipo de la Universidad de Notre Dame, y todo lo que ese individuo pasa, toda la película, para que en los últimos 15 minutos lo metan en el juego.
nos encantan esas historias de autoayuda. Pero según la enseñanza de Pablo en este pasaje, es más bien nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Te lo voy a repetir otra vez porque eso es antiintuitivo. Son nuestras limitaciones, es nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Pablo está contrastando aquí su ministerio con el de los falsos maestros. Si leemos toda la carta de 2 a los Corintios nos vamos a dar cuenta. Los falsos maestros se gloriaban en sus capacidades, en sus personalidades carismáticas, en sus experiencias extraordinarias, y veían a Pablo con menosprecio y decía: Pablo es fuerte en sus cartas, pero su presencia es menospreciable. Pablo es un individuo débil. Y dice Pablo al final: sí, tienen razón, pero ahí es precisamente donde yo me glorío. Yo me glorío en mi debilidad, y no porque no haya tenido experiencias inusuales. Y ahí es que Pablo cita la extraña, la inusual experiencia que tuvo, donde Dios lo arrebató. Dice él: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él mismo no puede explicar exactamente cómo sucedió eso, pero él dice: si vamos a hablar de experiencias extraordinarias, Dios me arrebató al paraíso, Dios me arrebató hasta el tercer cielo, donde yo escuché palabras inefables. Esa palabra dominguera lo que significa es: lo que yo vi no lo puedo relatar, no lo puedo narrar. De hecho, a mí no se me dio permiso para yo poder compartir lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo experimenté en el paraíso. Hoy día hay individuos que suben, van al cielo, escriben libros, se hacen famosos. Pablo dice: no, en el caso mío, a mí Dios no me permitió hablar de eso. La única razón por la que Pablo hace mención de esa extraña visita al paraíso, que le había sucedido 14 años atrás y que él nunca había mencionado, la única razón era poder poner en contexto el aguijón en la carne que Dios le había dado para que él no se enalteciera. Él quería que la gente entendiera por qué Dios le dio un aguijón, y dice 2 veces en el versículo 7: para que no me enaltezca. Literalmente, para que la cabeza no se me ponga grande, Dios me dio un aguijón. En otras palabras, Pablo no está descansando en ese tipo de experiencias extraordinarias para probar la genuinidad de su ministerio. Eso no es necesario. Pastores que están aquí, no quieran, no deseen pasar por experiencias extraordinarias para probar que ustedes verdaderamente son hombres de Dios. Pablo dice: eso no es necesario. De hecho, mis hermanos, Jesús mismo nos advierte que tengamos cuidado de no descansar en esas cosas para creer que verdaderamente somos creyentes y para probar que verdaderamente somos siervos de Dios. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 22: muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí, nunca, ni cuando ustedes estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros supuestamente, ni cuando estaban echando fuera demonios. Ustedes nunca fueron míos, yo nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, no se dejen engañar, que hay hombres por ahí haciendo cosas sorprendentes para robarle el dinero a la gente. Son falsos maestros. De no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto, nunca nos habíamos enterado que Pablo fue al tercer cielo. Nunca lo habríamos sabido.
su énfasis en ese pasaje no está en esa extraña visita, esa inusual visita al paraíso, sino más bien en el aguijón o en la espina que Dios le dio en su carne para evitar que él se enalteciera por causa de esa experiencia. Y hay al menos 3 grandes lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje y que pueden ser muy útiles a los pastores que están de visita, a los líderes que están de visita en medio nuestro. Pero hermanos, yo no estoy predicándoles a ellos, sino a todos nosotros, porque todos nosotros necesitamos aprender la enseñanza de este pasaje. Hay al menos 3 enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. La primera es que las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien. Dios nos limita, Dios nos debilita y es para nuestro bien. En otras palabras, son regalos que Dios nos da envueltos en papeles extraños. Noten que en el versículo 7, Pablo dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada. Me fue dada. La pregunta es ¿por quién? Obviamente por Dios. Es verdad que el texto dice un mensajero de Satanás que me abofeté. Sin embargo, 2 veces dice Pablo que la razón por la que se le dio este aguijón era para que no se enalteciera, para que él no se enorgulleciera. Y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Así que en última instancia, el diablo era un instrumento en las manos de Dios para humillar a Pablo. Pero esta aflicción, esta debilidad limitante le fue dada por Dios. Pastor, ¿y qué era este aguijón? Bueno, esa pregunta es muy simple, muy sencilla, no sé. Nadie lo sabe, se han dado muchísimas respuestas, pero de verdad no importa. No importa. De hecho, probablemente la razón por la que Pablo no menciona explícitamente cuál era el aguijón era porque tal vez los corintios sabían cuál era, pero en segundo lugar, para que cualquiera pudiera leer ahora la carta e identificarse con Pablo, aunque no estuviera sufriendo la misma aflicción. Así que esto es universal. Un aguijón en la carne, no sabemos lo que era. Ahora es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa. Miren, mis hermanos, si hay algo de lo que no podemos acusar a Pablo es de que era un hombre ñoño. Ese tipo de persona que todo se le encuentra difícil, que se queja por cualquier tontería. En el capítulo 11, Pablo da un resumen de sus dificultades que él había tenido que sufrir por causa del ministerio. Vean el capítulo 11, versículo 24. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Los judíos eran tan quisquillosos con la ley que como se prohibía que se diera 40 azotes, ellos le dieron a Pablo 39. 3 veces. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes. Y ahora noten todas las veces que Pablo menciona la palabra peligros. En peligro de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez. Un buen resumen. Un buen currículum de sufrimiento. Pablo había tenido que pasar por mucha aflicción, pero esta espina, este aguijón en su carne parece sobrepasar todo lo demás. De hecho, noten otra vez que en el versículo 7 Pablo le llama una bofetada. Dice, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofeté. La palabra literalmente es que me atormente. Y el tiempo del verbo que Pablo usa, que da la idea de una acción repetida. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida.
a pesar de haberle clamado al Señor que se lo quite. De paso, mis hermanos, esto nos enseña que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de alguna aflicción. Eso no es incorrecto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Según Santiago, haga oración. Santiago 5:13. Lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura, comenzar a dudar del amor de Dios, porque Él decida no quitarnos la aflicción. No debemos, mis hermanos amados, medir el amor de Dios sobre la base de nuestro bienestar. La medida del amor de Dios siempre ha sido el Calvario, no la salud, no la prosperidad terrenal. Sí, debemos orar cuando estamos en medio de una situación aflictiva, pero debemos hacerlo con la misma actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios, cualquiera que sea, es buena, es agradable y es perfecta, aunque nos duela. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Este aguijón fue el medio que el Señor usó para mantener a Pablo en humildad, a pesar de que de alguna manera que tampoco entendemos, un agente satánico estuvo envuelto en el asunto. Algunos sugieren, como dice, un mensajero de Satanás. Algunos sugieren que era Dios afligiéndolo con algún tipo de enfermedad y el diablo diciéndole: Pablo, tú ves que Dios no te ama, tú le sirves, eres un misionero, tú tal vez serías más útil si Dios te quitara ese aguijón, y ese mensajero del diablo estaba ahí, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Es posible. Mis hermanos, nuestro Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas, y eso incluye los ataques del enemigo de nuestras almas, eso incluye los pecados que otros cometen contra nosotros. Dios es soberano y en su sabiduría, en su bondad, todo lo que Él decreta para nosotros, aunque no lo entendamos, es para su gloria y para nuestro bien. Así que noten que en un mismo suceso el diablo y Dios estaban envueltos. Dios está tratando de hacer algo en la vida de Pablo y el diablo también. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del contraste, porque honestamente yo no lo había visto hasta esta semana, y he leído ese pasaje un montón de veces. Eso es lo bueno de la Biblia, es un pozo sin fondo. Pablo está diciendo en el principio del pasaje: Dios me permitió ir al tercer cielo, y luego dice que le enviaron un mensajero desde el infierno. ¿Qué contraste? Comienza en el cielo y a la mitad un mensajero de Satanás. Un mensajero desde el infierno. Qué extraña es la vida, ¿verdad? La vida del creyente. Qué paradójica. Dios y el diablo obrando juntos, con dos propósitos muy diferentes. Y nosotros no somos ni títeres de Dios ni títeres del diablo. Dios está tratando de hacer algo en tu vida, el diablo está tratando de hacer algo muy diferente, y tú, en medio de la situación, no eres un títere. Nosotros somos responsables de reaccionar piadosamente, somos responsables de reaccionar sabiamente en medio de la providencia aflictiva, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Debemos aceptar gustosamente, no con resignación. Debemos aceptar gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas, porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Para que no se distraigan, déjenme repetir otra vez. Cuando vienen esas limitaciones, vienen esas aflicciones, debemos aceptarlas gustosamente, no porque seamos masoquistas, no porque nos guste sufrir, no, a nadie le gusta sufrir, sino porque sabemos
que Dios será glorificado, Cristo será glorificado en nuestra debilidad. Pablo le había pedido al Señor al menos en 3 ocasiones que lo libre de este aguijón. Y algunos comentaristas presuponen que Pablo se refiere a 3 ocasiones específicas en las que él percibió en una forma muy aguda el impacto debilitante de esta espina o de este aguijón en su carne. Pero como sucedió con el Señor en el huerto de Getsemaní, Dios tomó la decisión de fortalecerlo, pero no de librarlo. ¿Ven? Es una idea similar a la que Pablo expresa en el pasaje que leímos al inicio de este culto, segunda a los Corintios capítulo 1. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el énfasis en este texto? Consolación. Pero la palabra que se traduce como consolación no significa alivio. No significa reducción del dolor. Nosotros a veces pensamos en el consuelo cuando estamos en medio de un problema y de alguna manera viene Dios, interviene y nos libra de la aflicción. Pero esa no es la idea de la palabra, que de hecho es una palabra bastante fuerte, que se usa en el idioma original. Dice John Stott que esta palabra significa más bien una renovación de fuerza a través del aliento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní? Y Dios envió un ángel. ¿Para qué envió al ángel? ¿Para librar a Jesús del dolor? No. Fue para fortalecerlo. ¿Para qué? Para que siguiera hacia la cruz. Jesús ya estaba sufriendo y viene un ángel a levantarlo, a decirle: sigue tu camino, todavía te falta morir. No es aliviarnos del dolor, es fortalecernos a través del aliento. Sigue diciendo John Stott: Pablo está alabando a Dios por su infinita provisión de fortaleza para ayudarnos a seguir adelante y a levantarnos en toda ocasión, que es la misma idea que encontramos en nuestro pasaje. Señor, quítame este aguijón. No, hijo mío, te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siempre que yo leo este pasaje, no puedo evitar pensar en Spurgeon, porque Spurgeon, el gran predicador inglés, en una ocasión iba en su carroza de caballos a predicar en un lugar. Él estaba sumamente nervioso por el peso de la responsabilidad de la predicación, y dice que de repente recordó este texto: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Spurgeon dice: por primera vez yo noté la ironía del texto y comencé a reírme a carcajadas en la carroza. ¿Por qué? Te basta mi gracia. Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es algo que Dios da, es parte del carácter divino. O sea que la gracia de Dios es del tamaño de Dios. Y la pregunta es: ¿te basta su gracia? Usted sabe lo que es un guppy, ¿verdad? Un guppy es un pececito que es de agua salada, de agua dulce, pero es un pececito así chiquitico. Es como decirle a un guppy: ¿te basta el Atlántico o tú necesitas más agua? Eso fue lo que Spurgeon entendió. Bástate mi gracia. Tal vez Pablo le había argumentado a Dios en oración: yo estaría en una mejor condición para servirte si tú me libras de este aguijón, si tú me sacas esta espina debilitante, yo estaré mejor equipado para hacer tu obra. Y el Señor viene y le hace ver que era todo lo contrario. No, Pablo, esa limitación es la clave de tu utilidad. Es necesario que yo te mantenga así, porque esa es la manera que yo estoy utilizando para magnificar el poder de mi Hijo en ti. Bástate mi gracia. Ahora es importante aclarar que cuando Pablo habla aquí de debilidades, él no se está refiriendo
a una debilidad moral. En otras palabras, Pablo no está diciendo, bueno, yo tengo problemas con la codicia, tengo problemas con la lujuria, tengo problemas con la pornografía, se me hace muy difícil perdonar a nadie, pero no importa porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No tengo otra vez el versículo 10. Por esto me complazco en las debilidades. ¿En qué? En insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias. No son debilidades morales, son debilidades limitantes. En otras palabras, Pablo había abrazado su identidad como un mero vaso de barro en el que Dios había colocado el tesoro del Evangelio. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo está explicando algo acerca de su ministerio. Dice, yo predico la palabra porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice, yo soy un predicador del Evangelio, yo no me predico a mí mismo, y la razón por la que yo predico el Evangelio, a pesar de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, aunque los pecadores están ciegos, yo predico el Evangelio porque es a través de la predicación que el Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo sea la luz, ahora viene a los corazones de los incrédulos y les dice sea la luz para que puedan ver la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y ahora noten lo que dice el versículo 7, pero wow, qué ministerio más glorioso, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ustedes ven el contraste? La grandeza de la gloria divina que se revela en el Evangelio y la fragilidad de los vasos que llevan el mensaje. Ese es el contraste. Nuestra debilidad, mis hermanos, no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Eso magnifica su poder. Dios no necesita de grandes personalidades. Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra. No, mis hermanos, Dios hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder al usar personas comunes y corrientes como tú y como yo. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que se necesita para hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita en sí mismo para vencer el pecado. ¿Qué dice Jesús? Separados de mí, ustedes pueden hacer como un 70%, 80%, 90%, 99%. Nada. Separados de mí, nada. Nosotros somos un ejército de nadas. Tú eres nada, nada, nada. El problema es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Ese es el problema. Y Dios en su bondad se encarga de recordarnos lo que somos a través de esos aguijones que nos debilitan, nos limitan, para que dependamos enteramente de Él. ¿Recuerdan lo que Miguel leyó en el capítulo 1 otra vez de 2 Corintios? Pablo dice, miren, ustedes no ignoran que cuando estuvimos en Asia, fuimos abrumados de tal manera que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Teníamos sentencia de muerte, dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios, en esa aflicción en Asia, estaba destruyendo la confianza de Pablo.
porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermanos, es cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. De ahí la sorprendente, extraña, inusual reacción de Pablo. ¿Cómo reaccionó Pablo ante estas limitaciones, debilidades, aflicciones en su carne, cuando Dios les reveló el propósito, como te lo está diciendo hoy a ti y a ti y a ti y a ti hoy en la mañana a través de su palabra? ¿Cómo reaccionó Pablo? En vez de llenarse de resentimiento contra Dios, de amargura, de depresión por limitarlo de esa manera, Pablo le da la bienvenida. Él aceptó gustosamente ser debilitado. En el versículo 30 del capítulo 11, Pablo dice que si tiene que gloriarse de algo, dice: me gloriaré en mis debilidades. En el versículo 9 del capítulo 12 dice: muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, o para que el poder de Cristo haga su residencia en mí. Y luego en el versículo 10 del capítulo 12 dice: me complazco en mi debilidad. Ustedes están viendo cómo me glorío, me gozo, para usar una palabra que está de moda, lo recibo, me complazco. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa estar satisfecho, gozarse, aceptar con agrado, preferir, disfrutar. Pablo está diciendo: bienvenidas sean todas estas aflicciones. No porque me gozo en el dolor, no, sino porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa conexión es importante. ¿Cuándo entonces? Pablo está diciendo: es cuando soy consciente de mi debilidad que entonces soy fuerte, porque eso me lleva a depender enteramente de él y no de mí. Vamos a ver el texto a la inversa. Cuando yo creo que soy fuerte, ahí es que yo soy débil. Mira, mi hermano, cuando tú crees que te las sabes todas, precisamente cuando tú crees que puedes, estás perdido. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Lo puedes citar al revés. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue la conciencia de su pequeñez lo que llevó a Pablo a decir que él se gloriaba en sus debilidades, le daba la bienvenida, se complacía en sus debilidades, porque él sabía que esa era la única manera en que el poder de Cristo se iba a magnificar en él. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú te levantas por la mañana, tú eres esposo, tú eres padre, trabajas en una empresa o en cualquier lugar, tú te levantas con esa conciencia: Señor, yo tengo hoy que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor, yo hoy tengo que criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor sin provocarnos a ira. Señor, hoy yo debo ir a mi trabajo y hacer las cosas no como para los hombres, sino para ti. Pero Señor, yo no puedo. Tú tienes esa conciencia desde que tú abres los ojos por la mañana. Señor, yo no puedo. Hoy yo voy a tener un montón de tentaciones y yo no puedo con ningunas. Por favor, ayúdame. Esposas, ¿ustedes creen que ustedes se van a someter a sus maridos sin la ayuda del Señor? ¿Como a Cristo? Hijos, jóvenes, niños, yo sé que someterse a los padres es difícil, porque yo también fui niño, yo también fui joven. Yo sé lo duro que es que te digan que no, yo lo sé. Pero jóvenes, niños, ustedes cuando se levantan por la mañana, si tú profesas ser cristiano, tú dices: oh Padre, yo tengo que someterme hoy a mis padres terrenales y yo sé que me va a ser difícil. Por favor, Señor Jesús, ayúdame.
Jóvenes, escúchenme una cosa, porque ustedes son los que tienen más vulnerabilidad a esto. No se dejen confundir por todos esos mensajes de autoafirmación que escuchamos todo el tiempo por todas partes. Tú puedes, tú tienes el potencial para hacer grandes cosas, solo tienes que creer en ti. Wow, y sale uno, wow, sí, yo puedo. Reconoce todos esos potenciales, todo ese potencial que está escondido en ti. Tu problema es que tú no crees en ti. No, tu problema es que tú crees en ti. Ese es tu problema. Separados de mí, no van a poder hacer nada que valga la pena. Nada, cero, nada. No es descansando en nuestras propias capacidades que vamos a poder hacer la obra de Dios, que vamos a poder luchar con nuestros pecados, que vamos a poder poner nuestros dones en operación en la iglesia. Pastores que están en medio nuestro hoy, no caigamos en ese error. Si te vas a gloriar, que no sean tus títulos, en los libros que tú has leído, en la capacidad que Dios te ha dado. Tal vez Dios te ha dado dones, qué bueno, pero óyeme, esos dones sin la ayuda del Espíritu Santo no te sirven de nada. Si te vas a gloriar en algo que sea en tu debilidad, no en tu potencial. Conozco el caso real de un joven muy tímido, muy tímido, y para colmo enfermizo, tenía un montón de problemas estomacales. Y un día un misionero pasó por su ciudad, vio el potencial de piedad de este joven, vio que a pesar de venir de un hogar mixto, papá inconverso, mamá creyente, él vio que este joven realmente amaba al Señor, amaba su obra. Si hubiera sido otro hombre, tal vez hubiera dicho, mire, este individuo enfermizo, tímido, no sirve para esta obra, no sirve para este trabajo. Pero este hombre tuvo otra visión y a este joven tímido, a este joven enfermizo, lo reclutó para el trabajo misionero. Si Pablo no hubiera tenido esa visión, hoy no tendríamos a Timoteo. Qué bueno que Pablo vio en Timoteo, a pesar de su debilidad, a pesar de sus enfermedades, sus frecuentes enfermedades, dice Pablo en su carta, en una de sus cartas. A pesar de su timidez, Pablo tuvo que escribir una carta a los Corintios. Timoteo va para allá, procuren que sea protegido. Pablo sabía que los corintios podían comerse vivo a Timoteo, pero fue un hombre de Dios que el Señor usó, porque no era por la gran personalidad de Timoteo, era por el poder de Cristo que habitaba en él. Pero hay algo más en nuestro texto que en cierto modo encierra la clave de este gloriarse de Pablo. O sea, esta reacción de Pablo responde a algo. ¿Cómo es posible que Pablo aceptara de buena gana, que aceptara con gozo, que le dé la bienvenida a las aflicciones que lo limitaban y lo debilitaban, a pesar de tener un ministerio tan amplio? ¿Qué era lo que lo movía a darle la bienvenida a ese aguijón? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Es el amor a Cristo lo que nos mueve a aceptar con gozo nuestras debilidades, porque ese amor por Él nos mueve a desear que Él se lleve toda la gloria. Es el amor a Cristo. La única cosa que te puede hacer a ti aceptar con gozo, gustosamente, estas limitaciones es porque tú amas a Jesús y tú quieres que Él se lleve la gloria. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Todas esas cosas que Pablo había estado padeciendo habían venido sobre él por causa de su amor por Cristo.
Y era ese mismo amor a Cristo lo que lo llevaba a abrazar con gozo esas aflicciones que lo limitaban, porque de esa manera se hacía más evidente el poder de Cristo actuando en él. El razonamiento de Pablo en este pasaje es algo como esto: a mí no me gusta este aguijón que llevo en mi carne, le he pedido más de una vez al Señor que me lo quite, pero ahora que sé que este aguijón es el instrumento que magnifica la gracia de Cristo en mí, entonces me gloriaré en mis debilidades para que sea más evidente que es debido a su gracia, no a mis capacidades, no a mi conocimiento de las Escrituras, es su gracia, por su gracia que yo puedo hacer lo que hago. Nosotros hacemos la obra y Cristo se lleva la gloria. Porque a final de cuentas, mis hermanos, ¿hiciste algo útil para el reino de Dios? Fue su gracia. Su gracia en mí, ¿verdad? Como cantamos en uno de nuestros himnos, su gracia en mí, divino don. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué conciencia? La gracia de Dios en mí. Alguien ha dicho que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, escuchen, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta, o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo. Todos nosotros tenemos sueños que se frustran en el camino. Y dice este autor, la razón por la que Dios hace eso es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. No logré lo que quería, se me frustró mi sueño, pero yo tengo a Jesús. Y eso es suficiente. Cuando es el amor a Cristo lo que nos domina y no nuestro amor propio, vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones, porque Él hará evidente el poder de Cristo en nuestra debilidad, y de esa manera Cristo llevará la gloria, no nosotros. John Piper lo dice de esta manera: la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito en el universo. Wow, ¿y cuál es ese gran propósito del universo? La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Eso es lo que Dios, dice Piper, está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, los insultos, las dificultades, las persecuciones y las calamidades que llegan a nuestras vidas por la providencia de Dios. Dios está procurando que solo Jesús sea exaltado. ¿Tú te acuerdas cuando tú te convertiste? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevarte a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe? Bueno, tú le pediste que te salve cuando te diste cuenta que tú no podías salvarte a ti mismo. O sea, Dios tuvo que hacerte ver tu impotencia para Él poder venir a rescatarte. De esa manera tú recibes la bendición y Él la gloria. Bueno, mi hermano, mira, es así como funciona toda la vida cristiana, no solo la conversión. De eso se trata. En cada paso de avance en nuestro crecimiento espiritual, en cada cosa que hagamos para la edificación del reino, no podemos. La misma actitud que te llevó a depender de Cristo para ser salvo, debes mantenerla día tras día para ser cada vez más santo y para ser cada vez más útil.
la vida cristiana avanza como comenzó. No es que tú te conviertes en tu impotencia y ya luego eres empoderado. No. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros y nos lleva a creer que somos suficientes, que podemos actuar en independencia y por eso tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Somos tan ignorantes que creemos que podemos hacer lo que realmente no podemos hacer. Pero Dios es tan bueno, tan sabio, que Él se encarga de usar aflicciones limitantes para aplastar ese sentido de autoconfianza y para llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz, oye esto hermano, Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40:29. O sea, Él no necesita que haya un poco de fuerza para poder multiplicarla, para aumentar lo que hay. No, es que Él no necesita que haya. Él puede aumentar el vigor donde no hay absolutamente nada. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Pero es el amor a Cristo lo que nos mueve a darle la bienvenida a esas aflicciones limitantes y debilitadoras que vienen a nuestra vida, para que el poder, ese poder todopoderoso de la gracia de Jesús, se haga evidente en nuestra vida. Y la gente nos diga: wow, qué bien lo hace fulano, qué bien lo hace fulana. No, qué bien lo hace Jesús. Yo recuerdo hace muchos años que estaba leyendo una biografía de un hombre que yo admiro mucho, un hombre del pasado, y yo iba leyendo la biografía y decía: wow, pero qué hombre más extraordinario. Y un día el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y yo dije: pero ¿cómo que qué hombre? Y de repente seguí leyendo la biografía y dice: wow, qué Dios, que puede tomar una basura que va camino al infierno, un gusano del polvo, y hacerlo útil para el reino de Dios. ¡Qué Dios tenemos! Así que mi hermano, mi hermana, no te quedes ahí postrado lamentando tu debilidad, lamentando tus limitaciones. Abraza con gozo esa conciencia de pequeñez. Abraza con gozo esa insuficiencia que te mantendrá de rodillas en dependencia de tu Señor, mientras pones tus dones en operación para la gloria de tu redención, en la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Gladys Aylward fue una sirvienta que servía en la casa de un individuo muy rico, y ella siempre deseó ir a la China de misionera. Era una criada, y ella aprovechaba la biblioteca que tenía este hombre y leía, se preparaba ella sola. Ella fue finalmente a la agencia misionera, habló con una persona que la atendió, por cierto, muy amablemente, pero le dijo: pero ¿qué tú has estudiado? Dice: no, yo tuve que dejar el colegio para poder servir en una casa de familia. Yo no tengo dinero, pero ¿qué capacidades tú tienes? ¿Sabes chino? No, yo no sé chino, yo solamente he leído muchos libros que tiene el señor de la casa, pero... Y finalmente este hombre la desechó. Era chiquita, le llamaban la pequeña, ¿cómo era? La pequeña misionera o algo así. Era una muchacha bien chiquita. Esa muchacha pasó yo no sé cuántas vicisitudes y finalmente llegó a la China. Y es increíble la obra que Dios hizo a través de Gladys Aylward. Su obra es tan reconocida que Hollywood hizo una película de su vida. Pequeña, sin educación, pero con un gran amor por Jesús. Mis hermanos, necesitamos desarrollar ese hábito de dependencia constante. Necesitamos recordarnos una y otra vez que nosotros mismos somos menos que nada cuando se trata de hacer la obra de Dios. Por eso es que es tan importante la oración.
En el pasaje de 2 Corintios 1, termina hablando de la oración. Dice Pablo, por la oración de ustedes, por nuestra oración. La oración juega un papel importantísimo porque es por la oración que nosotros manifestamos esa dependencia. Señor, yo no puedo, por favor ayúdame. Sal de tu casa por la mañana a tu trabajo, Señor. Yo no puedo, me voy a enfrentar a un montón de tentaciones. Yo no puedo hacer el trabajo con excelencia. Yo no puedo hacerlo para tu gloria. Si me alaban, me la voy a robar tu gloria, Señor. Yo soy un ladrón de gloria. Por favor ayúdame, Señor. Es vivir en oración, es respirar oración. Por eso es que es tan importante que los miércoles vengamos a la iglesia a orar. Esta iglesia no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios. No la tenemos, sus pastores no la tienen. No confíen en sus pastores si es para dejar de orar. Nada podéis hacer. Separados de Cristo somos un cero a la izquierda. Pero mire, mis hermanos, como yo decía ahorita, un ejército de nadas no puede hacer nada. Pero cuando todas esas nadas se amparan en el Todopoderoso, las puertas del Hades no pueden frenar el avance de los ejércitos del Dios vivo. Las murallas pueden ser tan grandes como las de Jericó. ¿Y saben qué? Se caerán si gritamos en el nombre de Dios. No hay muralla que resiste ese poder. Así que el punto de este pasaje no es que nos quedemos postrados lamentando nuestras propias limitaciones y debilidades. No. Todos nosotros tenemos que poner nuestros dones al servicio del Señor y de su iglesia para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado, pero jamás se te ocurra hacerlo en tus propias fuerzas. Por amor a Cristo, ampárate en Él, para que solo Él reciba la gloria. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, yo quiero invitarte en esta mañana a que aceptes el hecho de que es imposible, absolutamente imposible, salvarte por ti mismo. Que reconozcas tu impotencia. La Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe magnifica, glorifica al Salvador, no al que cree. Y Dios diseñó toda la cosa para que su Hijo se lleve toda la gloria. Él se hizo hombre y murió siendo perfecto en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y ahora te ofrecen el Evangelio, mi amigo, perdonar todos tus pecados, darte gratuitamente por gracia el don de la vida eterna si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo. Dice la Escritura, mi amigo, que Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Deja de creer que eres capaz de hacer lo que nunca podrás hacer. Y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia. Y Él va a magnificar su gracia en ti, salvándote por gracia.